Hola, en este vídeo vamos a establecer los aspectos generales relacionados con la configuración electrónica. En primer lugar, vamos a definir qué es la configuración electrónica. Pues la configuración electrónica en realidad, una configuración electrónica, o cuando hacemos la configuración electrónica, lo que hacemos es establecer un conjunto de números y letras una serie de números y letras que expresan cómo están ordenados los electrones en la corteza del átomo. Cómo están ordenados los electrones en la corteza del átomo. ¿Vale? Esa es la definición de configuración electrónica. Entonces, nosotros cuando hacemos una configuración electrónica, lo que buscamos es dar una especie de localización, de ordenamiento, de orden de los electrones en la corteza del átomo. Y claro, como los electrones están ubicados dentro de los orbitales atómicos, lo que vamos a hacer al final es ir diciendo en qué orbitales atómicos hay un determinado número de electrones, en qué orbitales atómicos están los electrones. Claro, para saber cuáles son los orbitales atómicos disponibles, cuáles son los orbitales atómicos que existen en la corteza del átomo, recurriendo a los conceptos que veíamos en el vídeo de los orbitales atómicos y los números cuánticos, podemos establecer que en cada nivel de energía va a haber una serie de números cuánticos y además podemos ordenarlos de acuerdo con su energía. Vamos a ordenar los orbitales atómicos definidos por los números cuánticos que podemos encontrar en la corteza de un átomo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo es establecer o dibujar lo que se conoce como el diagrama de Moeller, que por supuesto no sé cómo se pronuncia, esto imagino que era un nombre alemán, y seguro que está fatalmente pronunciado. Pero bueno, hacemos este diagrama en el que vamos a... es la tabla que habéis utilizado siempre a la hora de hacer las configuraciones electrónicas. Yo la escribo desde abajo hacia arriba para expresar en realidad no el orden de llenado, sino el diagrama de energía, el orden de energía de los orbitales. Lo que pasa es que voy a empezar, como no sé exactamente lo que me va a ocupar y no quiero que me quede chuchurrío ahí, voy a hacerlo en realidad al revés de como lo hago siempre. Yo empiezo siempre por el 1s2, ¿de acuerdo? Pero en este caso voy a poner todos los 7s2 para que me quede bien estructurado. Entonces ponemos, por ejemplo, aquí 7s2, 6s2, 5s2, 4s2, 3s2, 2s2 y 1s2. Yo en realidad cuando hago este diagrama de Moeller lo que hago es lo siguiente. Yo escribo el 1s2, a continuación pongo este es el nivel 1 de energía, a continuación escribo los orbitales del nivel 2 de energía, 2s2, 2p6, en el nivel 3 de energía, 3s2, 3p6, 3d10. ¿Y por qué no pongo 1p6 o 1 de 10? Pues porque en el nivel de energía, de acuerdo con los valores de los números cuánticos, en el nivel de energía 1 decía, solo puede haber un único orbital S que tiene 2 electrones en su interior. En la capa 2, en el nivel de energía 2, podemos encontrar dos tipos de orbitales. El orbital 2s, que tiene 2 electrones, y los 3 orbitales 2p, que tienen 2 electrones cada uno, por eso hay 6 electrones, por eso escribimos 2p6. En el nivel 3 de energía está el orbital S del nivel 3, los orbitales P del nivel 3, que en conjunto son 3 con 2 electrones cada uno, por eso ponemos 6 electrones ahí, y los 5 orbitales D que hay en el nivel 3, cada uno de ellos con 2 electrones, por eso el número máximo de electrones que puede haber es el numerito que aparece aquí arriba, que es el 3 de 10. El número primero indica el nivel de energía, la letra indica el tipo de orbital de ese nivel de energía y el numerito pequeño de arriba, el superíndice, lo que nos indica es el número de electrones que hay en ese conjunto de orbitales. De igual modo, para el nivel 4 tendríamos el 4p6, 4d10, 4f14.
En el nivel 5 tendríamos 5p6, 5 de 10, perdón, 5f14, y me voy a quedar en el f14 y no voy a poner más tipos de orbitales, aunque podríamos definir otros tipos de orbitales diferentes de los orbitales f más allá y irían aquí, pero no vamos a entrar en ese tipo de orbitales. No voy a escribir todos los orbitales posibles, sino que voy a poner los orbitales que se van a llenar cuando hago este diagrama de Moebius. 6s2, 6p6, 6 de 10, 6 de 10, y aquí normalmente vamos a llenar hasta el 7p6, habría un 7 de 10 y un 7f14 por supuesto y un 6f14, por eso normalmente no lo escribimos porque no los vamos a llenar, simplemente vamos a llenar como mucho hasta el 7p6 si hacemos la última fila, el último periodo de la tabla periódica, si lo hacemos entero. Bien, esta estructura de aquí me recoge los distintos orbitales posibles en cada nivel de energía. Y es la base para poder hacer la configuración electrónica. Si la configuración electrónica es la distribución de los electrones o el orden de los electrones en la corteza del átomo, los electrones entran dentro de los orbitales, pues entonces yo necesito saber las posiciones donde pueden estar los electrones. Ya sé las posiciones, son estos orbitales. Y además, en este diagrama de energía, yo sé que la energía va aumentando a medida que nos desplazamos hacia arriba en estos orbitales. En realidad el diagrama no está perfectamente hecho porque la energía del nivel 2 de los electrones, de los orbitales, perdón, 2p6, o de los electrones de los orbitales 2p6, es un poquito más alta que la de los 2s2, entonces debería de estar escalonado, pero bueno, lo hacemos así en realidad para simplificar. Esto no es el diagrama estricto de energía de los orbitales, sino que es un diagrama aproximado que nos va a permitir establecer el orden de llenado de los distintos orbitales. Bien, entonces decíamos antes que cuando nosotros hacemos la configuración electrónica, lo que hacemos es establecer o distribuir los distintos electrones en los distintos orbitales atómicos disponibles. Y entonces para ello lo que vamos a hacer va a ser seguir los siguientes pasos. El primer paso, la primera etapa que vamos a hacer es conocer perdón, el número de electrones que hay en ese átomo. ¿Y cómo sabemos el número de electrones que hay en un átomo? Pues o bien nos dicen directamente el número de electrones, o lo normal es que si se trata de un átomo neutro, nosotros lo que conoceremos normalmente es el número de protones o el número atómico. Y si el átomo es neutro, decía, el número de electrones es igual al número de protones, es igual al número atómico de ese elemento. Sin embargo, si estamos hablando de iones, entonces ya se habrán perdido o se habrán ganado electrones. La forma de determinar los electrones, si lo queremos hacer, que queremos una fórmula matemática, sería el número de protones menos el valor de la carga eléctrica. O tener en cuenta que si el átomo tiene carga negativa, entonces significa que ha ganado electrones. El número de cargas negativas es el número de electrones que ha ganado. Si el átomo tiene carga positiva, significa que ha perdido electrones. El número de carga positiva será el número de electrones que ha perdido. A partir del átomo neutro analizamos el número de electrones que ha ganado o perdido. Como prefiráis hacerlo. Si queréis hacerlo con una fórmula, pues ahí la tenéis. Si queréis hacerlo pensando, pues lo pensáis. Como os guste más, como os sintáis más cómodos. Y luego, una vez que sabemos el número de electrones que tenemos que colocar, que es lo primero, después vamos a ir distribuyendo los electrones, vamos a distribuir los electrones en los orbitales. Y esto lo vamos a hacer yendo de menor a mayor energía. Distribuimos los electrones en los orbitales de menor a mayor energía. Esto que acabo de decir es lo que se conoce como la regla de construcción o la regla de Aufbau o el principio de Aufbau, el principio de mínima energía, ¿de acuerdo? Esto se le conoce como regla de construcción, principio de mínima energía o de Aufbau, que posiblemente lo esté pronunciando fatal también, ¿vale?
no me tengáis en cuenta en absoluto las pronunciaciones de los nombres de los distintos científicos porque soy un paquete en eso. Bien. ¿Y cómo se distribuyen los electrones en este orden de energía? Bueno, pues nosotros vamos a seguir la dirección y sentido de las flechas que voy a pintar a continuación. Las voy a pintar en rojo porque creo que es como mejor se va a ver, con el color que mejor se va a ver. Primero vamos a empezar por el 1s2, después vamos a seguir por el 2s2. Estas flechas lo que me indican es el orden creciente de energías de los orbitales. Simplemente se trata de hacer flechas en diagonal, simplemente en diagonal. Entonces la siguiente iría después el 3p6, 4s2, después 3 de 10, 4p6, 5s2, 4 de 10, 5p6, 6s2, 4f14, 5 de 10, 6p, 6, 7s2 y después 5f14, 6 de 10 y 7p6. Ese sería el orden en el que vamos a ir llenando los distintos orbitales. Simplemente lo escribimos en línea y luego hacemos flechas a 45 grados y, bueno, más o menos, ¿no? Y es lo que nos va a marcar el orden de llenado de los distintos electrones. Es lo que tenemos que hacer cuando nosotros distribuimos esos electrones. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que se vea claro cómo se aplica exactamente esto. Bien, pues imaginad que nosotros queremos hacer la configuración electrónica para un átomo de sodio 2311. Si yo tengo el átomo de sodio 2311 y yo quiero establecer su configuración electrónica, lo primero que tengo que hacer es saber el número de electrones que tiene. ¿Cuántos electrones tiene el sodio? Bueno, pues como el sodio tiene su número atómico es 11, tiene 11 protones, pues resulta que los electrones van a ser iguales que los protones, va a tener 11 electrones. ¿Por qué sé yo que son iguales? Porque es un átomo neutro. ¿Bien? Como es un átomo neutro, tiene los mismos electrones que protones. Hasta ahí perfecto. Entonces yo tengo que distribuir 11 electrones en estos orbitales. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a ir llenando estos orbitales teniendo en cuenta que cada uno de estos orbitales tiene como posible el número de electrones que aparece en el superíndice. Para que lo veáis gráficamente, voy a representar los electrones, los distintos orbitales en su orden. Vamos a empezar, por ejemplo, siempre empezamos por el 1s1. Vamos a pensar que el orbital 1s es una rayita donde caben 2 electrones. Entonces yo voy a empezar a llenar estos 11 electrones. Lo primero que voy a hacer va a ser poner los 2 electrones del orbital 1s. Pues pongo un electrón hacia arriba y el otro electrón hacia abajo. ¿Por qué pongo uno hacia arriba y el otro hacia abajo? Pues porque yo sé, es la forma de representar que estos 2 electrones no son exactamente iguales. Uno va a tener spin más un medio y el otro va a tener spin menos un medio. Entonces yo pienso que el spin más un medio está hacia arriba y el spin menos un medio está hacia abajo. Y es la forma de ir distribuyéndolo a los distintos orbitales. Ya tengo el orbital 1s lleno, pero tengo que colocar 11 electrones, ya he colocado 2, me faltan 9. Entonces, ¿cuál es el siguiente orbital disponible? El orbital 2s. Pues entonces, en el orbital 2s, que también es un orbital s con un único orbital, hay otros 2 electrones. Ya llevo 4, pero tengo que llegar hasta 11. ¿Cuál es el siguiente orbital disponible? El 2p6. Pues el 2p, los orbitales 2p, serían 3 orbitales, yo sé que hay 3 orbitales, y que en cada uno de ellos van a caber 2 electrones. Normalmente, el orden de llenado de los electrones dentro de los orbitales, cuando yo voy a colocar los electrones dentro de los orbitales, voy a seguir una regla que es la que se conoce como la regla de máxima multiplicidad de Hume, o Hume, no sé exactamente cómo se pronuncia. Esta regla de máxima multiplicidad de Hume la voy a escribir por aquí en el lateral. Y esta regla se llama, decíamos, la regla de máxima multiplicidad de este señor, que no sé cómo se pronuncia, pero siempre me han dicho Hume o Hume. Esta regla dice que varios electrones van a ocupar orbitales degenerados. Estos son los orbitales degenerados, los orbitales que tienen igual energía, pero siempre que ocupen estos orbitales degenerados, lo van a hacer, si es posible, en orbitales diferentes y si es posible con los espines paralelos.
¿Eso qué significa? Pues significa que yo voy a empezar distribuyendo los electrones en estos orbitales. Normalmente por convenio se empieza de izquierda a derecha, pero esto en realidad no hay ninguna regla, ninguna norma que obligue a hacerlo de una forma determinada. Por convenio, este se suele considerar el de número cuántico m-1, este es el 0 y este es el 1, de izquierda a derecha, y normalmente se empieza llenando de izquierda a derecha, y normalmente se empieza llenando con los espines hacia arriba, pero esto es como a mí me lo han enseñado, como lo suele hacer la gente siempre, y es algo que se hace por convenio, pero que yo sepa, lo hemos estado investigando en el departamento y no hemos encontrado nada al respecto. O sea que en principio se podría hacer de cualquier forma, pero siempre se suele hacer de esta forma. Entonces yo iría colocando los 6 electrones posibles. Daos cuenta que ya tengo 4. Tengo que colocar, para llegar a 11, 7 electrones más. Empezamos colocando. De esos 7 electrones que me faltan, colocaría 1, colocaría el siguiente 2 y colocaría el siguiente 3, porque me dice la regla de máxima multiplicidad de Hume, me dice que tengo que colocar los electrones, vamos a ponerlo así, electrones desapareados y con los espines paralelos. Ese símbolo más o menos puede representar que son paralelos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo coloco los electrones desapareados, uno en cada orbital, eso significa que están empareados. Estos están apareados, estos están desapareados. Apareados porque están en pareja, desapareados porque están simples. Fácil, ¿verdad? Sí. Bien, no me enrollo más en esta chorrada. Pues resulta que tenemos los 3 electrones desapareados y con los espines paralelos, los 3 para arriba. Y ahora empiezo a llenar hacia abajo. Pues el siguiente, el cuarto electrón, el quinto electrón, el sexto electrón. Y me falta uno más, pero aquí ya no lo puedo colocar. ¿Por qué no lo puedo colocar? Pues porque en cada orbital solo caben 2 electrones. Uno con spin más un medio y otro con spin menos un medio. A esto de que en un orbital solo quepan 2 electrones, también se le conoce como el principio de exclusión, o es la consecuencia, podríamos decir que es la consecuencia del principio de exclusión de Pauli, que dice que en toda la configuración electrónica de un átomo no puede haber 2 electrones que tengan los mismos números cuánticos. No es posible que haya 2 electrones con iguales números cuánticos. Lo que dice el principio de exclusión de Pauli es que no puede ser. Esto no es posible. No puede haber 2 electrones con igual números cuánticos. Principio de exclusión de Pauli, regla de máxima multiplicidad de Hume. Son las 2 reglas o los 2 principios que nos apoyan a la hora de realizar la configuración electrónica junto con la regla de construcción, el principio de mínima energía de Aufbau. Bien. Pero yo he colocado 6, 2, 8 y 2, 10 y tengo colocado 11 electrones. Pues entonces me voy al siguiente orbital en orden de energía, que sería el orbital 3s. Y dentro del orbital 3s yo puedo poner 2 electrones. Pero como yo quiero colocar 11 electrones, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, solo necesito colocar un electrón más. Y ahora esta es la ordenación de los 11 electrones del sodio. Pero esto no se suele representar así, ¿no? Cuando nosotros hacemos las configuraciones electrónicas no hacemos este esquemita de aquí. Lo que nosotros hacemos cuando hacemos la configuración electrónica es escribir este esquema en línea recta con una serie, siguiendo una serie de números y letras que son los siguientes. Nosotros decimos que en el orbital 1s hay 2 electrones, decimos 1s2. A continuación, sin poner ninguna coma ni ningún signo de separación, simplemente dejamos un espacio, decimos que en el orbital 2s hay 2 electrones. A continuación, sin números ni comas, simplemente un espacio, ni signo ni nada, un espacio. En el orbital 2p hemos colocado los 6 electrones posibles, 2p6, y después en el nivel 3, el orbital s tiene un único electrón, entonces ponemos 3s1. Esta sería la configuración electrónica del sodio, que tiene 11 electrones por ser un átomo neutro de sodio, ¿de acuerdo? Ese conjunto de números y letras que nos indican los electrones que hay en cada uno de los orbitales, 2 electrones en el 1s, 2 en el 2s, 6 en el 2p y 1 en el 3s, es la configuración electrónica.
Por eso decimos que cuando hacemos la configuración electrónica lo que estamos haciendo es la ordenación de los distintos electrones en la corteza del átomo, en los orbitales posibles en la corteza del átomo. ¿Y esto lo vamos a hacer así cada vez que hagamos una configuración electrónica? No, por supuesto que no. Esto solo lo estamos haciendo para que entendáis cómo o cuál es el significado de la configuración electrónica. Cuando hacemos una configuración electrónica no nos vamos a parar a hacer todas estas historias. Si yo te digo ahora, hazme la configuración electrónica del cobre, y te digo el cobre que tiene número atómico 29, ni siquiera te doy si es un átomo unión, nada. Te digo, venga, hazme la configuración electrónica del cobre que tiene el número atómico 29. ¿Qué haríamos? Pues lo primero que hacemos es decir 29. Pues entonces tenemos 29 electrones. Yo tengo que colocar 29 electrones. ¿Y cómo los voy a colocar? Pues los voy a ordenar siguiendo el principio de llenado o la regla de construcción o el principio de mínima energía. Entonces, ¿qué hago? Empiezo colocando, venga, 1s2. Pues 1s2, ya tengo 2 electrones en el 1s2. Siguiente. 2s2 y voy sumando los superíndices hasta llegar a 29. Pues ya tengo 4. Siguiente, 2p6, 2p6. Ya tengo 6, 2, 8 y 2, 10. Pues ya tengo 10 electrones. Sigo. Siguiente, 3s2. Siguiente, 3p6. Siguiente, en orden, después del 3p6, mucho cuidado con esto. Después del 3p6 no va el 3 de 10. Después del 3p6 va el 4s2. 4s2, ¿cuánto llevo ya? Vamos a ver, 6, 2, 8 y 2, 10, estos son 10, y 6, 2, 8 y 2, 10, estos son 10, 20, ya llevo 20, y tengo que llenar hasta 29, ¿qué es lo siguiente que hay después del 4s2? Pues el 3 de 10, aquí viene el 3 de, y ojo, porque yo tengo que llenar 29 electrones, si yo pongo 3 de 10 tendría 30 electrones, entonces lo que tengo que hacer es poner 1 menos 3 de 9. El 3 de 10 indica que caben 10, pero no que tenga que haber necesariamente 10, porque en realidad en este solo puede haber 9, para tener 29. 2 y 2, 4 y 2, 6 son 10, 12, 18, 20 y 9, 29. Yo sumo los superíndices y obtengo 29 electrones. Perfecto. Pues esta es la configuración electrónica del cobre Z igual a 29. Pues no, esta todavía no es la configuración electrónica del cobre Z igual a 29. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la configuración electrónica tenemos obligatoriamente, y esto no me lo he inventado yo, esto es que hay que hacerlo así por convenio, tenemos que ordenar a los orbitales por niveles de energía. ¿Esto qué significa? Que tengo que colocar todos los 1s, después todos los 2s y 2p, después todos los 3s, 3s, 3p, 3d, y luego después todos los 4, ¿de acuerdo? Ordeno no por tipo de configuración electrónica. No coloco 1S, 2S, 3S, 4S. No, eso no. Lo que hago es que ordeno todos los 1, todos los 2S, todos los 3S, todos los 4. Entonces, esta configuración electrónica ordenada, escrita como tiene que ser, sería 1S2, 2S2, 2P6, sin más espacio y sin más historia, 3S2, 3P6, 3D9, 4S2. Y esta ya sí es esta sí sería la configuración electrónica del cobre Z igual a 29. ¿Y hay que ordenarla? Sí, hay que ordenarla. ¿Pero de verdad hay que ordenarla? Sí. ¿Es una chorrada? Sí, pero hay que ordenarla. Yo lo siento, pero hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que hacer, pues, es hacerla en el orden de llenado y luego después recolocar los que estén descolocados. Pues si el 3D va después del 4, pues el 3 lo cambio por el 4 y ya está. No hay ningún problema. No es nada difícil, es muy fácil. Muy bien, pues con eso simplemente tendríamos realizada la configuración electrónica, simplemente. Bien, sobre la configuración electrónica me gustaría indicar dos detalles ahora que la acabamos de hacer. Lo primero es indicar que el último electrón que se llena, que es el orbital 3 de 9, es el electrón que se conoce, me refiero al último, no al 3 de 8, ni al 3 de 7, ni al 3 de 6, sino al 3 de 9, que es el último que se ha llenado, es lo que se conoce como electrón diferenciador. No sé si se va a ver, porque me he venido al extremo. Bueno, casi que sí se ve. Este es el electrón diferenciador. El electrón diferenciador es el electrón que diferencia el tipo de configuración electrónica que va a tener este elemento, que es un 3 de 9. Sin embargo, al electrón del último nivel, a los electrones del último nivel se conoce como electrones de valencia.
El último nivel es el nivel 4. El último electrón que se llena es el electrón 3. ¿De acuerdo? ¿Veis la diferencia? Pues a estos se les conoce como electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones del último nivel de energía, que es el nivel 4. Los electrones diferenciadores es el último electrón que se llena, que sería el 3 de nuevo. Bien, una vez dicho esto, una vez establecida esta diferencia, volvemos a la realización de las configuraciones electrónicas, si no tiro los rotuladores al suelo, y vamos a hacer un par de ejemplos más con iones. Imaginad que yo os pido ahora que me hagáis la configuración electrónica del ion oxígeno 16,8, 2 menos. Si yo os pido que hagáis la configuración electrónica de este ion, pues se puede hacer de dos formas. Se puede hacer la configuración electrónica del oxígeno y luego quitarle 2 electrones, que sería quizás lo más apropiado. Entonces nosotros haríamos la configuración electrónica del oxígeno, ponerle 2 electrones, quería decir. Hago la configuración electrónica del oxígeno 16,8, que sería una configuración electrónica de un átomo neutro con 8 electrones, y nos quedaría como 1s2, 2s2, 2p, si no me he equivocado, 4. 4 y 4, 8. Esta sería la configuración electrónica del oxígeno. Pero como el ion oxígeno 2 negativo tiene 2 electrones más, pues lo que voy a hacer es hacer la configuración del ion, el O2 más, tendría más, O2 menos, O2 negativo, tiene más 2 electrones. Por tanto, sería la configuración electrónica 1s2, 2s2, y ahora le sumo al 2p4 2 electrones más. Si entran 2 electrones más en el 2p4, pues entonces ya tendremos un 2p6, 2p6. Y esa sería la forma de hacer las configuraciones electrónicas de los iones. Hacemos la configuración del átomo neutro y después le sumamos o le restamos los electrones que sea necesario. Imaginemos, por ejemplo, la configuración electrónica del potasio positivo, y nos dicen que el número atómico del potasio, Z igual a 19. Otra forma de decírnoslo, otra forma de expresarlo. En vez de indicarlo así, simplemente nos dicen esto. Entonces nosotros lo primero que haríamos sería la configuración electrónica del potasio neutro. El potasio neutro, como el número atómico es 19, va a tener 19 electrones. Y este átomo sería 1s2, 2s2, 2p6, ya llevo 10, 3s2, ya llevo 12, 3p6, ya llevo 18 y me falta uno más, 3p6. Después del 3p6 está el 4s2, que sería un 4s. Si pongo 4s2 tendría 20, entonces tengo que poner uno menos, 4s1. Esa sería la configuración electrónica del potasio. Pero como me dicen que es el potasio positivo ha perdido un electrón. ¿Cuál es el último electrón que aparece en la configuración electrónica? El 4s1, que es el electrón más externo. Pues este electrón, que es el electrón más externo, es el que se pierde. Y por tanto, nosotros tendríamos que la configuración electrónica del potasio sería el 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Perdón, 3p6. 3p6. Y esa sería la configuración electrónica del potasio positivo. Un átomo de potasio neutro que ha perdido un electrón. ¿De acuerdo? ¿Veis? Es muy sencillo. Simplemente hacemos la configuración electrónica del átomo neutro y después le ponemos o le quitamos los electrones correspondientes para formar el ion. Hay que tener en cuenta que los electrones se quitan primero de los electrones más externos, de los electrones de valencia, y luego ya después se van quitando de los siguientes niveles. Por eso es por lo que se suele ordenar la configuración electrónica de los iones. Con esto hemos establecido los principios básicos para realizar la configuración electrónica, teniendo en cuenta que esto de aquí no hay que hacerlo cada vez que hagamos una configuración electrónica, pero es en realidad lo que estamos haciendo cuando hacemos la configuración electrónica. Estamos distribuyendo los distintos electrones en los distintos orbitales disponibles en el átomo. Simplemente con ir colocando los distintos números y letras correspondientes a los orbitales y a los electrones dentro de los orbitales, que es lo que me indican los superíndices, lo único que tengo que hacer es tener en cuenta el número de electrones
y una vez que sé el número de electrones, pues ir llenando los distintos orbitales y colocando los distintos orbitales en el orden correspondiente hasta que llegue a tener el número de electrones colocados, es decir, hasta que la suma de los superíndices coincida con el número de electrones.